Damos la palabra a la maestra María Antonieta Marcos. Ella es maestra en Derecho Penal y actualmente está cursando el doctorado en Derecho Constitucional y Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con formación como mediadora y formadora de mediadores y mediadoras por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. También ha sido capacitadora en estrategias para sanación de trauma e incremento de resiliencia por la Eastern Mennonite University y es facilitadora en diversos modelos de justicia restaurativa por parte del British Council. Bienvenida. Buenos días. Mucho gusto estar aquí con todas y todos para compartir sobre justicia restaurativa, en mi caso. Todo esto va hilado y forma parte del gran tema, ¿no? Justicia restaurativa en atención a casos de violencia familiar. Me han pedido sobre violencia de género, ¿no? Violencia de género en realidad es transversal a los delitos, así que yo me enfoqué en violencia familiar, que es donde hay una prohibición expresa y donde hay una gran confusión entre lo que es justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Como conciliación o mediación. No sé si tienen sobre justicia restaurativa. Empecé a que no me gustan tanto las palabras que utiliza la ONU en su concepto del Manual de Programas Restaurativos de 2006. Lo que me gusta es la amplitud del concepto, ¿no? Acá hay algunos conceptos que se han construido a partir de las características de los programas que da el manual y son bastante más afortunados. Yo le eliminaría de entrada esa palabra de delincuentes, que es un estigma tremendo y además violatorio de la presunción de inocencia, ¿no? Hay que perdonarle a la ONU que utilizas esa expresión. Pero lo que aporta, y que me parece un gran avance y que se ha tomado prestado de la redacción, obviamente sin esas palabras, en nuestra ley de adolescentes, por ejemplo, como principio de justicia restaurativa en el artículo 21, es una visión mucho más amplia que el simple encuentro entre víctimas, personas ofensoras y comunidades. Normalmente cuando se pregunta qué es justicia restaurativa, lo que ustedes encuentran en los códigos que la contemplan o en leyes son procesos de encuentro entre víctima, persona ofensora y comunidad que buscan llegar a un acuerdo que cubra sus necesidades. Sin embargo, la justicia restaurativa es mucho más amplia que eso, ¿no? Eso es una manera de intervenir. Pero hay más. El concepto de ONU dice es una forma sistemática en realidad de responder al comportamiento delictivo. Esta respuesta no implica necesariamente procesos de encuentro entre víctima, persona ofensora e involucramiento de la comunidad, no necesariamente. Esta respuesta consiste en balancear las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de las personas que hayan cometido la ofensa en el caso del sistema de justicia penal del delito. La justicia restaurativa se aplica a cualquier ámbito escolar, comunitario, doméstico, institucional, sistema de justicia penal, sistema de justicia penal de adolescentes o justicia transicional incluso. Con un enfoque restaurativo, cualquiera de estos ámbitos puede funcionar de mejor manera para las personas involucradas. Pero, ¿cómo le hacemos, específicamente en el sistema de justicia penal, cómo le hacemos si somos personas operadoras del sistema y queremos aplicar el enfoque restaurativo en nuestras intervenciones, en el caso de quienes facilitamos procesos, o en nuestras decisiones, en el caso de cualquier otra persona operadora del sistema, como órgano jurisdiccional, como defensa, como asesoría jurídica, como ministerio público? Bueno, a través de lo que Howard Serr llama, él utiliza una metáfora maravillosa para hablar de la justicia restaurativa, que es una brújula, una guía que nos orienta, una serie de principios, de pilares, de valores, que nos orientan para tomar estas decisiones. De los pilares tenemos el primero. Si yo quiero tomar una decisión restaurativa, y ahorita les pongo un ejemplo, lo primero que tendría que hacer, lo primero que hace el sistema de justicia penal es centrarse en el delito, ver si hay delito, ver si esto está anotado en alguno en el código penal que aplique. Lo primero que hacemos en justicia restaurativa es identificar los daños y necesidades de las personas que están involucradas. ¿Qué afectación sufrió esta víctima o estas víctimas directas en concreto? ¿Qué afectaciones sufrieron las comunidades que están alrededor? Ya sean comunidades de apoyo, como sus familiares y amistades, que también sufrimos cuando alguien de nuestra familia es víctima de algún delito o cuando alguien de nuestra familia o algún amigo o amiga nuestro lo comete. También nos afecta a nosotros, por supuesto. Representaciones de la comunidad, que son
personas que son vecinas, que son compañeras de escuela, de trabajo, ONGs que nos dedicamos a determinado tema en específico relacionado con el delito, también hay una afectación, por supuesto, mucho menos fuerte o directa de aquella de la víctima, pero también se afecta. Entonces, analizamos las afectaciones y las necesidades que con base en estas afectaciones surgen en estas personas. Y, por supuesto, también tenemos que tomar en cuenta, y es parte indispensable, la persona ofensora. El delito, y con este valor de la interconexión, que es un valor restaurativo, el delito nos afecta a todas y a todos. Si yo cometo un delito o una ofensa en otro ámbito, pero en materia penal es delito, a la persona a la que se lo cometo la afecto a todos ustedes, pero además me afecta a mí mismo. Somos parte de la misma comunidad y estamos conectados por esta red. Entonces nosotros en justicia restaurativa también, para tomar las decisiones, para construir intervenciones, tomamos en cuenta las afectaciones de esta persona ofensora en particular, sus necesidades antes del delito, las que nacen posterior al delito, las causas propias del delito también, porque hay que atenderlas, hay que ayudar a cubrirlas de alguna manera. Después de que hacemos en el pilar 1 este análisis, nuestro pilar 2 se orienta a obligaciones. ¿De qué manera, directa o indirecta, nos preguntamos para construir la intervención, podemos ayudar a que esta persona se responsabilice, la persona ofensora? Y no hablo de responsabilidad porque luego mis colegas penalistas piensan que hablo de culpabilidad, ¿no? Que hablo de una responsabilidad desde el punto de vista del sistema, y no es así. La responsabilidad en justicia restaurativa implica, primero, que yo, persona ofensora, comprenda el daño que causé. Y la comprensión del daño que causé, pues viene de conocer las afectaciones de las personas, de la víctima y de la comunidad. Y después de esta comprensión, que no se me impone, que no se me trata de una manera diferente, ni se me da un sermón para que la entienda, sino escucho a las personas involucradas, eso ayuda a que yo genere empatía. Después de eso se ve de qué manera puedo enmendar estos daños. ¿Cuáles daños? Pues que causé. La Ley General de Víctimas nos da 5 rubros maravillosos que recoge de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Convención para la reparación integral del daño. Esa reparación integral, ¿en qué consiste? En uno o varios de los siguientes rubros: restitución, rehabilitación, compensación. Estos 3 generalmente se traducen en aspectos económicos: satisfacción, conocer la verdad, sentir que de alguna manera me están regresando algo que me quitaron, que se reconoce que se me hizo una afectación. No repetición, aunque lo ignoramos bastante en el sistema, pero no repetición es un rubro de reparación integral y es una de las necesidades principales de las víctimas que vienen al sistema de justicia. Pero, ¿cómo determinamos esta reparación? No hay otra manera, y sé que habrá gente que no está de acuerdo conmigo, sobre todo en el sistema, jueces. No tengo una manera de determinar realmente la reparación integral si no es escuchando a la víctima y a las comunidades. Porque cada persona que es distinta, que viene en un contexto distinto, le afectan las situaciones, los eventos o los delitos de diferente manera. Y entonces, si yo pienso que a esta persona le afecta como me afectaría a mí, y pienso que esa es la manera de repararla, pues me estoy equivocando, porque esa persona puede tener necesidades muy diferentes. Tercero, participación. Tratamos de incluir, de preferencia. Discúlpame, a la velocidad que hablas, no perdón. puedo cuidar el volumen. Tratamos de incluir, sí, de preferencia, incluso que tengo poco tiempo y mucho que decir, a víctimas, personas ofensoras y además a las comunidades. Lo que vemos a través de esta brújula de los pilares es de qué manera podemos incluir, quiénes más estarán afectados, y ahí más o menos, dependiendo del contexto, tengo una idea si fue en una escuela, si fue en una empresa, con colegas, si fue en una colonia, vecindario, y por supuesto la manera en que lo sabemos es hablando con la víctima y con la persona ofensora para ver quién más está afectado. Eso es una manera de irlo descubriendo y luego hablamos con estas personas. Entonces, con estos 3 pilares de intervención, y si ustedes notan, los principios van relacionados a los 2 primeros pilares. Como el delito afecta a las personas y sus relaciones, pues, las ofensas generan una obligación al que afectó o a la que afectó, y esa obligación es reparar el daño. Reparar el daño desde la perspectiva de esta persona y no de la que yo creo que esta persona necesita. Con esta brújula nosotros podemos ver de qué manera construimos una intervención. Voy a poner un ejemplo muy sencillo porque
Desgraciadamente en el sistema de justicia y en otros programas maravillosos que existen sobre justicia restaurativa, se piensa, se le confunde con mediación, y B, se piensa que forzosamente uno tiene que reunir a las personas para hacer un proceso restaurativo. Y a veces reunir a las personas es lo menos restaurativo que podemos hacer. Les pongo un ejemplo para que ustedes participen, por favor, y me ayuden. Este no es del sistema de justicia penal, es de una universidad como esta, pero es otra, la UNAM. Hace ya un par de años, más de 2 años, que tienen un protocolo para la atención a casos de violencia de género que utilizan, ellos se llaman mecanismos alternativos de solución de controversias para esta atención. Hablan de mediación, aunque realmente son procesos restaurativos, no cabría la mediación en estos casos, más adelante te explico por qué. Los procesos restaurativos parten, o las intervenciones parten de que hay una persona afectada, otra persona que la afectó, y entonces tenemos que tener forzosamente sesiones de preparación, de diálogo, para saber qué necesitan estas personas y ver si esta se va a hacer responsable y va a reparar esta otra. Bueno, uno de los casos que me pidieron llevar, yo era voluntaria hace un par de años en la UNAM, ahorita ya no tengo tiempo, tengo otros voluntariados, pero uno de los casos que me pidieron llevar, que incluía violencia de género, claro, del nivel que ellos pueden llevar, por supuesto, es porque a una de sus compañeras que trabajaba en la oficina, que impulsó este protocolo contra la atención de la violencia de género, la de la abogada general, que son más de 1000 personas, es una oficina enorme, depende mucha gente de ella. Una de las personas que participó en el protocolo, en el evento de presentación, ustedes saben que cuando es un evento de la oficina andamos como locos, ¿no? Pasamos el micrófono, movemos el PowerPoint, presentamos a la persona, nos enojamos con el ponente que no mandó sus documentos, etc. Una de las personas de la oficina, una psicóloga, muy jovencita, andaba pasando el micrófono. Ella participó en el protocolo. Levanta un hombre la mano entre las filas y ella va y le lleva el micrófono. Ella dice que cuando se acerca a entregárselo, él, que se veía muy molesto por las cosas que se estaban compartiendo y las obligaciones que contraían por el protocolo, y que hacía comentarios machistas, decían luego los compañeros, él le dijo una corrientada, no se las voy a repetir, le dijo algo sobre sus pechos. Estaba molesto en general con la gente, y a ella fue a la que le dijo. Ella se molestó y le contó a una de sus compañeras, no le dijo nada a él, y la compañera le dijo, oye, para eso es el protocolo, ve y quéjate en la UNAM. Bueno, le llaman denuncia, es un procedimiento administrativo, ¿no?, interno en la universidad, donde cualquier persona va y acude cuando le sucede algo con docentes, administrativos, alumnos. Ella dice, bueno, tiene razón, no podemos dejar pasar estas cosas, va, se acerca y dice lo que le sucedió. Empiezan ellos mismos, ellas, a hacer la preparación, la gente de la UNAM, y después me hablan a mí y me dicen, oye, empezamos a preparar un caso, ya platicamos con él y con ella, pero queremos que lo lleves tú. ¿Por qué? Pues porque estamos afectados, es nuestra compañera también. La UNAM depende de la UNAM general, pues me imagino. Y pues A, sentimos que hay conflicto de interés. B, también estamos afectados y queremos hablar como comunidad. Y yo voy, cuando alguien me dice que tengo tiempo, yo ahí voy, ¿no? Me dicen, ya hablamos con ellos, ya te los preparamos. Él aceptó su responsabilidad, estaba su jefe y todo, y aceptó. ¿Y por qué estaba el jefe? No, pues porque sí, ¿no? Okay. Y ella dice que sí quiere verla. Ok. Entonces les explico, miren, voy con los pilares, ¿no? Si me empiezo a ir un tiempo, por favor, háganme así. Y entonces ella empiezo a decir, miren, yo no puedo tomar un caso al vuelo, necesito volver a hablar con estas personas, ¿no? No habemos facilitadores como que nos pasamos la antorcha y seguimos, ¿no? Seguimos un solo caso nosotros. Normalmente hablaría primero con la persona ofensora, pero no se pudo. X circunstancias, hablé primero con ella. Ustedes toman nota para que tomemos la decisión con enfoque restaurativo. Ella me dice, cuando le pregunté, entre varias cosas, qué es lo que más le había dolido de esta actitud, me dice, mira, Violeta, yo soy psicóloga. Cuando era niña, mi familia, en mi casa, mi papá violentó mucho a mi mamá. También a nosotros, yo soy la hermana mayor, pero sobre todo a mi mamá, porque mi mamá pues siempre se ponía enfrente para que no nos pasara nada a nosotros, ¿no? Y crecí así, con un padre alcohólico que nos golpeaba. Cuando decidí que estudiar, pensé en psicología porque dije, quiero hacer algo para que ninguna otra familia, ninguna otra niña, ninguna otra mujer como mi mamá, niñas como yo, mis hermanas,
tengamos que volver a pasar por algo así, ¿no? Estudié psicología y cuando me ofrecen esta oportunidad de trabajar en el protocolo de violencia de género de la UNAM, dice, para mí era la cristalización de mis aspiraciones, pues porque imagínate el impacto. No, muy bien. Pues entonces ni siquiera quiero que este señor me pida una disculpa. No es eso lo que me interesa. Lo que quiero es que entienda por qué está mal, que entienda lo que sufrimos las mujeres, que entienda lo que sufrimos las niñas y que de verdad aplique el protocolo. Pero no porque se lo impone, que de veras razone las cosas, ¿no? Y me dice, además él tiene un puesto en el que los conflictos de las personas adolescentes, por ejemplo, UNI tiene colegios, ¿no?, pasan primero por él, es un filtro, y él decide cuáles escalan. Entonces, imagínate que le llegue una compañera, dice, mis sobrinas están en estas pruebas, ¿no? Imagínate que le llegue una compañera y le diga que alguien, un compañero, un docente, el profesor le hizo lo que él me hizo a mí. Quiero que entienda y que aplique bien las cosas. Ok, nosotros no emitimos juicio, solo tomamos nota. Entonces, pilar 1, ya más o menos se dio una idea de las necesidades de esta víctima, no de la que tendría cualquiera de nosotros, de ella. ¿Cuáles son las necesidades de esta víctima? ¿Alguien que me diga? ¿Sí? La importancia de que fue escuchada por alguien. La importancia de que se le escuche, sí. No necesariamente por el ofensor, pero sí la importancia de hablar y de explicar por qué, ¿no? Ella no expresó que quería que lo escuchara, solamente que quería que le entendiera. Ese es un punto, pero sí, por supuesto. Y eso es de casi todas las víctimas, que se les escuche en un ambiente de respeto y de empatía, totalmente. Muy bien. ¿Y más? ¿Segunda necesidad? Sí. Yo creo que es también que el ofensor escuche lo que ella está pasando, porque claro que se le da un sentido distinto. Uno puede platicar a alguien que nos escuche, incluso a la confianza que tenemos, pero que el ofensor escuche lo que realmente nosotros pasamos, eso es algo distinto. Que el ofensor escuche los efectos que la violencia de género tiene en nosotras, para que realmente pueda al menos tener un poco de empatía, ¿cierto? Que lo escuche desde otra óptica. Bien. Complementario a eso, yo creo que es importante para la víctima que el ofensor haga conciencia clara de sus actos, porque lo menos es que escuche y siga haciendo lo mismo a los 2 o 3 minutos, sino que haga conciencia. Que de alguna manera haga conciencia o aterrice, interiorice esto que ella está viviendo y que viven o vivimos otras mujeres, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos ahora al ofensor, a la persona ofensora. Después hablo con él en otra intervención y lo primero que me dice, sin su jefe presente, es: esta mujer está loca. Yo no fui, no le dije nada. Y entonces me empieza a explicar así como si fuera un perito. Yo fuera, pues, no sé, una cosa rara. Cómo a la velocidad del sonido y el micrófono y no sé cuánto sería imposible que él me hubiera dicho algo. Yo, ok. Me dice, pero ya tengo aquí 28 años, ya mero me jubilo, también depende de la obra general, ¿no? La escala general. No quiero tener problemas con la jefa, o sea, la verdad es que mi imagen, ni quiero que me vayan a correr por culpa de esta, y así con su mano, señorita, señora, licenciada o lo que sea. ¿Okay? Entonces, pues le voy a pedir su disculpita para que esta cosa se arregle. Ok, vamos a los pilares. ¿Qué necesita él? También analizamos las necesidades de las personas ofensoras. ¿Qué necesita? Seguridad laboral. Seguridad laboral, no perder su trabajo. Segundo, No ser exhibido. no ser exhibido, ni quedar mal con su jefa, que no se afecte su imagen, ¿no? Bien. Ya tenemos estos dos. Ahora, ¿cuáles serían, y me voy a adelantar para tomar las decisiones antes de obligaciones, quiénes más tendrían que participar? ¿No? ¿A quién más le afecta esto? A la comunidad, a todas, ¿no? A todas las personas a las que les aplica el protocolo y por supuesto a la gente de la oficina de la abogada que querrían de sus necesidades que se apliquen, por supuesto. Pero a todas las mujeres que hay alrededor, A todas. Si él no se le llama la atención por eso, pues lo va a seguir haciendo cuantas veces quiera. A toda la comunidad, claro, no sabemos a qué tanto les habrá dicho algo así en su oficina, por supuesto. Bien, ahora viene la pregunta. Ustedes tienen que tomar la decisión de la intervención restaurativa. ¿De qué manera esta persona puede entender sus obligaciones, hacerse responsable, comprender y enmendar? ¿Les reúnen para que le pida su disculpita? No. ¿Por qué no? Por la confrontación, ¿no? No es necesario la confrontación, pero si la mujer, el exhibir
porque eso sería una confrontación, no sería un encuentro restaurativo propiamente. Porque él no tenía ningún espíritu de reconocer, entonces ¿para qué los enfrenta? Por supuesto, no reconoció. Y claro, esa comprensión es difícil porque crecimos así. Él creció bajo el discurso que todo su alrededor le da, de que él podía decir, hasta teníamos que sentirnos agradecidas porque nos dejaran un piropo grosero, ¿no? Claro. Él creció así. Entonces, él no reconocía que hubiese ocasionado un daño. Imagínense esa disculpita. Sería sumamente revictimizante. Y esto es algo que no siempre las instituciones de justicia entienden. Y ahí les reúnen como si fuera una pelea de gallos, ¿no? Bueno, yo pensé lo mismo que ustedes. Y entonces le explico a él que no podíamos seguir adelante con el procedimiento, que no nos daban los requisitos, que lo iba a regresar a la UNAD para que siguiera el procedimiento normal, en el que por supuesto pues hay un desahogo de prueba y tal, ¿no? Y se enoja conmigo y me dice, a ver, si quieres te pongo la disculpa por escrito, hombre, y ya. Y le explico que tan injusto es para él tener que dar una disculpa por algo que él dice que no hizo, porque yo no soy detective, soy facilitadora, como para ella tener que recibir una disculpa no sentida por algo que ella dice que sí pasó. Le dije, entonces, este no es el procedimiento. Ya se enoja y me dice, quiere hablar con mi superior, soy voluntaria. Y ya se va, pero el chiste es aquí, no los vamos a reunir, ok, ya por eso no podemos tomar decisiones restaurativas o atender el caso de una manera restaurativa. Claro que podemos. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Si ustedes hubieran regresado como yo, a reunirse con la gente de la UNAD y contarle esto, ¿qué hacemos? Ellos tenían 3 opciones: amonestarlo, suspenderlo o correrlo. ¿Nos sirve alguno de estos para cubrir las necesidades de estas personas en particular? No. ¿Qué habrían sugerido ustedes? Una campaña de medios en cabeza de la universidad donde le apueste a visibilizar qué tipo de acciones no se deben desarrollar en contra de las mujeres y de la sociedad. Sí. Una campaña de medios en la universidad, yo lo repito si quieren para que no batallen, que permita socializar en la universidad los efectos de la violencia de género y de pasada pues que existe el protocolo. Bien, muy bien. ¿Alguien levantó acá? 1, 2. No, yo creo que más, bueno, además de eso, es una terapia a esa persona en lo particular, porque él no sabe que está generando un daño. Ajá. Él creció con esa mentalidad de que todo está bien, entonces necesita a alguien explicarle y hacerle conciencia de que lo que está haciendo no está bien y necesita ayuda. Claro, yo pensaría también en una terapia igual que tú, con perspectiva de género. Claro. Porque en el sistema nos manda la terapia vieras cada vez terapeutas que no tienen esta visión y todo te resulta peor. Claro, sí. Tengo entendido que hay una cuestión que se llama parcialmente restaurativa. Ajá. Justamente eso es lo que se podría hacer, que la comunidad en sí tomara este asunto como algo esporádico, es decir, como una unidad para ser atendida. A partir de este caso, esperemos sean menos y se pueda atender de esta forma. Y claro que el ofensor se involucrará porque él no está anexo a esta comunidad, él pertenece a esta comunidad. Y al final sí, por supuesto, tendrá que darse cuenta para si es que ofrece la disculpa, sea realmente porque él se ha abierto los ojos ante esta perspectiva. Totalmente. Tú te me adelantaste 2 láminas porque justo vamos a hablar de ello. Exacto, excelente. Bueno, lo que hicimos en este caso, para abreviar y no tardarme tanto, es que se le envía a él un programa, por supuesto se le sugirió, ¿no? Se le dijo, mira, tienes 2 opciones. Una, seguimos este procedimiento administrativo y llegamos a la solución, que normalmente es una sanción, dependiendo de lo que se acredite acá, ¿no? 2, lo suspendemos 1 año y tú vas, es gratuito para ti, por supuesto, a este programa de la universidad, que es para hombres generadores de violencia. Era todos los jueves, eran 2-3 horas diarias, era 1 año entero. Es un programa que, según me han contado, porque ese sí no lo he ido a observar, te tiran y te vuelven a hacer nuevo, digamos, ¿no? Escuchas, tienen panel de víctimas, te deconstruyen, tienen paneles de víctimas y una serie de técnicas que ayudan precisamente a esta comprensión. Él dijo que sí, dijo, no, sí, voy al programa. Total, que esto fue en agosto de esos años. Total que, además se le separó, no de su cargo,
pero sí se le quitó temporalmente esa función de ser el filtro de los conflictos, ¿no? Bueno, total, yo no le di seguimiento al asunto. Total, después de un año, más de un año, que me volví a ver a las personas que le dan seguimiento, les dije, ¿qué pasó con aquel caso? ¿Lo cerraron? Me dijo, sí. Fíjate que al principio se le empezó a echar de pinta, así dice la seca. Empezó a faltar al programa, así decimos en Chihuahua, echar de pinta. Empezó a faltar al programa porque le chocaba todo lo que oía. Obviamente, ¿no? Entonces, no le iba a gustar. Y empezó a faltar. Y entonces le avisan del programa, el titular de la UNAM le manda llamar a su oficina y le dice, oye, faltaste 2 veces. Ah, sí, es que si se ocurrió una tercera vez, reanudamos. Religiosamente estuvo ahí. Me dicen que le hicieron una especie de entrevista al final, y hacen como cada 3 meses. Me dicen, no te podemos asegurar que ahora vaya a andar en las marchas feministas, al frente o atrás. Pero sí que tiene bastantes ya conocimientos, mucha mayor sensibilización del tema, ¿no? Y que se expresa incluso hacia nosotros de manera muy diferente, ¿no? Dije, bueno, eso consigue. A lo que me refiero entonces es que nosotros, que normalmente se piensa que tenemos que reunir a las personas para poder tener una intervención restaurativa, y no, la decisión la tomamos exclusivamente cuando escuchamos a la gente. No podemos pensar por los demás, ni cuáles son sus necesidades, ni que, a lo mejor alguno de ustedes querría que sí, que le pida la disculpa y cada sobre 2 corcholatas, bueno, ese sería usted. Pero estas personas en lo particular necesitan otra cosa. ¿Qué es lo malo? Son varias, está medio loca amigo. ¿Qué es lo malo en el sistema de justicia? Pues que no se les escucha, se les reúne. Que se pongan de acuerdo. No se toman estas decisiones pese a que las leyes que les falta todavía, pero tienen esta posibilidad de que se hagan. Estas son las posibilidades de aplicación de procesos restaurativos en nuestro sistema de justicia en México. Basta decir, tienen mucho más contenidos de avances contra las leyes. El tema es que esto está en las leyes, pero no en la mente de las personas superadoras, ¿no? Ese es nuestro reto. A partir de la querella o denuncia, y vamos ahora sí a la violencia familiar, otros asuntos, no podrían ser susceptibles de un acuerdo reparatorio, un pacto entre la víctima u ofendido y la persona imputada, que pueda resolver ese conflicto, cubrir esas necesidades y que al cumplirse se termine. Para muchos conflictos existe esta posibilidad, y esto es a través de conciliación, de mediación o de un proceso restaurativo que está en la ley, que se llama junta, ¿no? Junta restaurativa. La mediación, la conciliación es para conflictos más pequeños, meramente económicos, no entra acá, por supuesto. La mediación es, por así decirlo, una mesa pareja de solución. Hay otros modelos de otros países que manejan la mediación de manera distinta. Aquí el 22 de nuestra ley es muy claro. En este modelo de mediación se ven cuáles son las pretensiones de ambos. Es una mesa, es un proceso que usamos cuando hay una co-construcción del conflicto. Tú y tú, resulta que las dos se causaron afectaciones mutuas, entonces para poder resolver ese conflicto tenemos que sentarlas, tratarlas igual y ver que ambas asuman responsabilidades y obligaciones. En la junta restaurativa u otros procesos restaurativos no, partimos de que una persona afectó a otra sin que ésta la debiera ni la temiera, como dice mi abuela, y hay que trabajar primero en que ésta asuma su responsabilidad, que esta persona identifique sus afectaciones y decida si quiere reunirse acá o qué es lo que necesita, y entonces tal vez en algún momento le reunimos para que le haga una reparación en un espacio seguro. La mediación, la violencia familiar no es susceptible de acuerdo reparatorio, está prohibido en el código, y ahorita me base las razones. Después de lo que se llama vinculación a proceso, que es cuando le presentan con el juez a la persona, se puede celebrar un acuerdo reparatorio o, lo más usado en violencia familiar, acuerdo ya vimos que no procede, la suspensión condicional del proceso. Aquí se establece un plan de reparación por parte de la persona imputada, se establece una serie de condiciones que va a cumplir no menos de 6 meses, no más de 3 años. Y esto lo aprueba el juez o jueza de control. ¿Cuál es el problema de la suspensión? La suspensión, lo dice la ley de mecanismos, lo dice el modelo homologado, se puede llegar a la suspensión a través de un mecanismo alternativo. No podría ser conciliación y mediación en el caso de la violencia familiar porque lo prohíbe la Ley General de Acceso, afortunada y felizmente, ¿no? Artículo 8º, fracción 4. Pero sí el proceso restaurativo. La junta restaurativa sí se pudiera usar. Y no tienes que reunirlos, puede ser por separado. Esto lo hace Hidalgo en el Centro de Justicia para las Mujeres.
hace procesos de encuentro o puenteadas sin reunirles para acordar el plan de reparación del daño, porque normalmente esto se hace unilateral, se hace sin las víctimas. Presentan un plan de reparación, si la víctima va a la audiencia, qué bueno, y si no, se aprueba de todas maneras. Presentan un plan de reparación que está diseñado ex profeso para reparar a la víctima sin la víctima. Y se establecen una serie de condiciones que son ex profeso, dice el código, para la efectiva tutela de derechos, donde entraría esta terapia, donde entraría desintoxicación, tratamiento contra las adicciones, que consiga trabajo, que se capacite para el mismo, sin la víctima. ¿Qué es lo que hacemos entonces a través de los procesos restaurativos con encuentro o sin él, dependiendo del caso? Que la víctima pueda opinar y decidir qué se va a presentar al juez por estas condiciones, porque si ustedes se fijan, estas condiciones también van relacionadas a la no repetición. Es una figura maravillosa, pero se le ha utilizado como descongestionador y es unilateral. Entonces, pero allí la tenemos, toda la posibilidad. Y también en ejecución, después de la sentencia, la ley nos permite hacer procesos de encuentro en libertad, en prisión o programas individuales de los que hablaba la compañera, parcialmente restaurativos, donde solo trabajemos con la víctima en un aspecto restaurativo, un grupo de víctimas, un grupo de ofensores o comunidades, o sus combinaciones. Ya último, porque creo que ya me toda la mesa. Este es un modelo de una manera en que mi colega, muy admirado colega Paulo Moratelli de Brasil, que es psicólogo, facilitador y está especializado en violencia de género, tiene como sus posibilidades de intervención.